Se llama Museo del Hambre porque la apuesta política, la apuesta simbólica del espacio es que podamos hacer colectivamente todo lo que esté a nuestro alcance para encerrar al hambre en un museo, convertirlo en un objeto de museo. Es decir, lograr encerrar un espacio y que nunca más lo encontremos afuera, como tristemente hoy lo seguimos encontrando. Y por eso decimos también que es un centro de lucha por la soberanía alimentaria, a renglón seguido. Porque pensamos que el camino que colectivamente nos va a llevar a encerrar al hambre en un museo y a garantizar que todos estemos adecuadamente alimentados es esa lucha colectiva por la soberanía alimentaria. La idea del Museo del Hambre, el hambre solo en un museo, viene de Mohamed Yunus. Mohamed Yunus, no sé si lo conocen, es el fundador de los microcréditos, ¿no? El programa de microcréditos de Bangladesh. Y me acuerdo que en el 2006 yo estaba viajando por allá y lo escucho a él en una conferencia decir de que teníamos todo para encerrar a la pobreza en un museo, ¿no? Y de ahí me quedó resonando la idea de la pobreza en un museo, y yo que trabajaba más el tema del hambre, el tema de la desnutrición aguda, que es lo que me había llevado en ese viaje, dije, bueno, me gustaba esa idea de el hambre solo en un museo, Museo del Hambre. O sea que la idea nació en el 2007, después la pude concretar muchos años después, recién en el 2017, una década después que abrimos el 1 de agosto en ocasión del Día de la Pachamama, y bueno, ya ahora estamos por cumplir 2 años. Pero un poco la apuesta es esa, y decimos que es un espacio de encuentro, de reunión, de convergencia, de los que compartimos la convicción de que el hambre es un crimen y que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que deje de existir. Esa es la apuesta principal. Normalmente las muestras están como un mes, acá aprovechamos las paredes para la muestra, un mes, y la persona que trae su muestra tiene la posibilidad durante ese mes de establecer las actividades que quiera para que dialoguen con la muestra que está compartiendo. Bueno, lo que tenemos además de eso son cines, debates, presentaciones de libros, charlas, que las pueden ver ahí en la página para ver lo que hemos hecho hasta ahora, talleres, pero siempre vinculados a soberanía alimentaria. Es un espacio autogestivo y autofinanciado por definición política del espacio. Si no recibimos financiamiento de nadie, ni de partidos políticos, ni de fundaciones, ni de empresas, ni de gobiernos, nada. Bien. Lo primero es apropiarnos de la importancia de la semilla. Eso es algo que, al estar tan desconectados de la naturaleza, digamos, no somos conscientes que somos naturaleza. Somos el aire que respiramos, somos el agua que bebemos, somos los alimentos que comemos, y somos semilla. O sea, todo lo que somos viene de una semilla. Nosotros, cualquier ser vivo, nace de una semilla, ¿no? Y eso que de repente uno puede aprender a lo largo del tiempo es muy difícil de transmitir en la ciudad. Porque estamos muy desconectados. Cuando hablamos con los campesinos de la UTT sobre la semilla y la problemática de la semilla, en 2 minutos, ¿entiendes? Claro. Porque es algo con lo que trabajan cotidianamente, es la base de la cadena alimentaria, es la base de toda la vida, de la reproducción de la vida misma. Y eso que un campesino lo ve y lo aprende muy fuertemente, casi de manera, digamos, natural, nosotros en la ciudad nos cuesta mucho. Hay un cambio de conciencia, cada vez hay más concientización pública alrededor de esto, pero cuesta mucho, ¿no? Incluso si logramos perforar el cerco mediático y empieza a haber noticias vinculadas a la reforma de la ley de semillas en los grandes medios, de ahí a que esa noticia le impacte al común de la gente que está enfrascada en su vida cotidiana acá en la ciudad, es muy difícil, ¿no? O sea, el primer punto. Y sin embargo, lo que está en juego es absolutamente vital, absolutamente indispensable. Es decir, esta discusión se está dando en un contexto de concentración inaudita de las semillas en muy pocas manos. O sea, 4 corporaciones, ustedes bien la conocen. Bayer acaba de comprar a Monsanto, Dow se fusionó con DuPont, Syngenta acaba de ser comprada por ChemChina y está en diálogo con Sinochem, y BASF. 4 empresas. 4 empresas tienen el 75% de las semillas comerciales, el 100% de los eventos transgénicos y el 75% también del mercado mundial de agrotóxicos, porque una cosa está indisolublemente vinculada a la otra, ¿no? Si te vendo la semilla y te vendo el paquete tecnológico asociado a esa semilla. Una cosa no funciona sin la otra, y de hecho, hasta qué punto el negocio realmente es la semilla y no es la química vinculada a la semilla, ¿no? Porque todas empezaron y son, de hecho, empresas químicas. Entonces,
que todo el germoplasma mundial, digamos, que todas las semillas, reitero, base de la vida misma, base de la reproducción de la vida misma e inicio de toda la cadena alimentaria, esté en manos de 4 empresas, es terrible. O sea, es la amenaza más clara, más directa a cualquier intento, sueño de soberanía alimentaria que podamos tener. Porque quien controla la semilla, controla toda la cadena alimentaria. Bueno, controlar la semilla es controlar a los pueblos, controlar la alimentación, es controlar a los pueblos. Entonces es mucho lo que está en juego. ¿Y por qué es mucho lo que está en juego? Porque estas mismas empresas, con sus filiales locales, con sus licenciatarias locales, con los desarrolladores locales también de tecnologías y las semilleras locales, vienen presionando hace muchos años por modificar nuestra ley de semillas vigente, que data del año 73. Esto no es nuevo, el embate viene muy fuertemente a partir del año 2012 y no es solamente en nuestro país. Esto es una embestida mundial y una embestida regional, es decir, hay un intento global de acaparar todo el germoplasma, de acaparar todo las semillas a nivel global. Y en Argentina concretamente, el punto de ataque son varios, pero el punto de ataque central tiene que ver con que nuestra ley del año 73, que no es la ley que nosotros quisiéramos, ¿sí? A mí me encantaría una ley que reconociera que la semilla es patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad, que no puede ser objeto de patentes, que no puede ser objeto de derechos de obtentor, que tiene que circular libremente, que el Estado tiene que garantizar la libre circulación, ¿no? O sea, a mí me encantaría un entorno normativo así. Esto no lo tenemos hoy. Nuestra ley del año 73 ya reconoce los derechos de obtentor, es una ley que abonó ya a la privatización de la semilla en algún sentido, pero que al menos aún hoy reconoce lo que se llama el uso propio, que lo reconoce como una excepción del agricultor, cuando a mi entender esto es un derecho del agricultor, ¿no? Pero digo, esa ley, con todas sus deficiencias, con todo lo que no nos gusta, vigente hoy, reconoce la posibilidad del productor, del agricultor, de hacer ese uso propio gratuito de semillas. ¿Qué significa? Yo produzco la planta, esa planta va a dar semillas, yo me reservo esas semillas para reutilizarlas en la siguiente siembra. ¿Y por qué digo que es un derecho? Porque la agricultura ha nacido así. O sea, la agricultura es fruto del intercambio cultural de millones y millones anónimos de seres humanos que a lo largo de 12.000 años fueron haciendo esto. O sea, reservaron las semillas de la cosecha, seleccionando las mejores plantas, las que tenían mejores características, y las fueron intercambiando libremente. Y hoy toda esa diversidad agrícola que tenemos es fruto de ese intercambio anónimo, gratuito, de generación en generación, de millones y millones de agricultores y agricultoras, sobre todo mujeres, en estos 12.000 años de agricultura. Entonces, que ahora, ¿no?, en esta larga historia de la semilla, ¿no?, desde, por ejemplo, el teosinte al maíz, venga una empresa que por una mera modificación genética, por incorporarle un gen de los millones que tiene, o hacerle una modificación, una innovación de manera estable, permanente, como requiere el derecho de obtentor, pueda reclamar derechos de exclusividad sobre esa variedad y sobre las variedades esencialmente derivadas, es una locura, ¿sí? Es una locura que hubo que inventar jurídicamente. O sea, en este proceso de cercamiento de lo que eran bienes comunes para hacerlos commodities transables, para hacerlos mercancías, para hacerlos integrarlos al tráfico jurídico, al tráfico comercial, había que inventarlo. Y ahí mis colegas, abogadas y abogadas, inventaron estos derechos de propiedad intelectual con sus dos caras, obtentor y patentes, a la semilla, que hasta ese momento siempre fue un bien común, como decimos nosotros, en manos de los pueblos, al servicio de la humanidad, al servicio de la alimentación de los pueblos. Y entonces eso es lo que está en debate, ¿no? ¿Qué quieren las empresas? Quieren restringir ese uso propio gratuito, que ese uso propio gratuito hoy sea oneroso. Es decir, que cada productor, cada vez que quiera hacer reuso de esa semilla, tenga que pagarle al titular de esos derechos de propiedad intelectual. En definitiva, el Estado se pone a patrullar todos los derechos de propiedad intelectual de estas 4 corporaciones y sus satélites y sus sucedáneas, ¿no? Es decir, con los impuestos de todos nosotros vamos a salir a patrullar esto que hoy ellos tienen que pagar de manera privada. Entonces, hoy si lo tuvieran que fiscalizar ellos, tienen que contratar a un investigador privado para decidir que vos en tu campo tenés un transgén cuya propiedad ellos reivindican, y después la van a tener que contratar a ella, que es abogada, para hacerte un juicio por incumplimiento contractual.
Entonces, como eso les sale mucho dinero, lo que hacen es que nosotros con los impuestos absorbamos eso a través del INASE, el Instituto Nacional de las Semillas. Entonces, si la ley se aprueba, si ellos entienden que sus derechos de propiedad intelectual van a estar, digamos, siendo vulnerados, van a simplemente denunciar al INASE, a ese órgano estatal. Después de muchos años, lograron el año pasado, con votos propios del gobierno, de Cambiemos, aprobar un dictamen de comisiones. Esto se trataron varios proyectos en la Cámara de Diputados, en comisión, y hubo un tratamiento conjunto de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Agricultura y Ganadería. Con votos propios, en noviembre del año pasado, Cambiemos logró un dictamen de esas 3 comisiones. Pero ningún otro bloque le dio los votos, entonces con votos propios. No lo han llevado todavía al recinto. O sea, una vez que se aprueba en comisión, queda habilitado para llevarlo al recinto. Todavía no lo han llevado. Pero ya hay indicaciones de que quieren, el gobierno quiere llevarlo al recinto lo antes posible. Intentaron hace 2 semanas, eso fracasó. Ahora se habla de que lo quieren introducir ahora, el 8, o sea, pasado mañana. Así que estamos todas las organizaciones un poco en estado de alerta y movilización. Y además coincide con el foro agrario mañana y pasado, así que estamos un poco siguiendo muy de cerca esas negociaciones, porque van a intentar, y si no es en esta oportunidad, van a intentar en la siguiente. Están cerca, porque tienen un determinado número de votos propios, pero están tratando de obtener otros votos de otros espacios que hasta ahora se han manifestado en contra y están negociando ahí. Y sobre todo están negociando con Federación Agraria, porque Federación Agraria tenía en principio una posición histórica en contra de la ley de semillas como está planteada, pero hubo un cambio de conducción el año pasado y la nueva conducción que dirige hoy Carlos Achetoni ya abiertamente se manifestó a favor de la modificación de la ley. A diferencia de las bases de Federación Agraria sacaron un comunicado hace poquito diciendo que están absolutamente en contra de la ley. Entonces la negociación está ahí. Y en ese marco, hace poquito Dante Sica, ministro de Producción, sacó una resolución a través de la cual se eleva el margen de facturación de la categoría ProPyme, y esto es un guiño directo a Federación Agraria, porque de esa manera significa que más agricultores afiliados a Federación Agraria no van a estar alcanzados por la obligación legal de pagar las regalías. Y en consecuencia van a tener menos razones para oponerse a que avance la ley. Y si Federación Agraria logra habilitar, digamos, el tratamiento de la ley, probablemente otros bloques, peronismo federal o sobre todo el bloque de Massa, puedan llegar a acompañar. Entonces, es un poco lo que está en discusión. Se logró presentar un proyecto de ley que en algún punto refleje lo que nosotros pensamos como... Y cuando digo nosotros, hablo en nombre de un colectivo que es la multisectorial contra la ley Bayer-Monsanto de semillas. Que en realidad la multisectorial se conformó hace unos años fruto de la fusión de 3 campañas. En su momento había 3 campañas contra el intento de modificación a la ley de semillas y por suerte se logró converger en un mismo espacio que es esta multisectorial. Desde la multisectorial nosotros tenemos un planteo claramente contrario a la ley tal como está planteada, y desde ese espacio básicamente lo que vinimos propugnando es por otro modelo de ley de semillas. Bueno, en ese marco el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, elaboró un proyecto en consulta con las organizaciones campesinas, en consulta con distintos espacios, y lo presentó en la Cámara de Diputados. Y ese proyecto sí realmente habla de la semilla como un bien común, que no puede ser objeto de patentes, refleja no exactamente quizás todo lo que pensamos, pero se acerca bastante. Es decir, hoy podemos decir que tenemos un proyecto de ley que en líneas generales refleja un poco el posicionamiento político nuestro que tenemos alrededor del tema de semillas. Lo que pasa es que ese proyecto de ley no obtuvo dictamen ni de mayoría ni de minoría. Se podría haber obtenido un dictamen de minoría para por lo menos tratarlo en el recinto, pero tampoco se logró, se propuso hacer un dictamen de minoría, con lo cual hoy tenemos solamente este dictamen de mayoría en condiciones de ser llevado a la Cámara de Diputados. Claro. Y ahora que vamos a tener el foro agrario, que el foro agrario es una oportunidad histórica, porque es el encuentro promovido por las propias organizaciones campesinas de todo el país, que se han unido y se han organizado para hacer este foro agrario, del que va a salir un programa con cuestiones de corto, mediano y largo plazo para interpelar a todos los espacios políticos. Es decir, desde estos sectores nosotros demandamos una política agropecuaria, agroalimentaria, que vaya en esta línea, ¿no? Con objetivos de corto, mediano y largo plazo.
Y desde ese lugar interpelamos a todo. Histórico, sí. Bueno, ¿y por qué te digo esto? Porque el Foro Agrario ya como tal se pronunció abiertamente en contra del proyecto de ley de semillas tal como está planteado. Con lo cual, y también estamos en alerta y movilización, porque justamente mientras se va a sustanciar el Foro Agrario es que hay una idea de intentar el tratamiento de la ley de semillas. Así que, ¿de qué manera te va a afectar en tu vida cotidiana, ¿no? Y justamente te va a afectar en la disponibilidad de los alimentos, en la accesibilidad de los alimentos, en la adecuación de los alimentos y en la sustentabilidad. En los 4 pilares del ejercicio de ese derecho a la alimentación. Porque van a ser esos pocos actores los que definan qué se cultiva, cómo se cultiva, con qué características, a qué precio, ¿no? Y qué va a estar disponible al final de cuentas en la mesa. Entonces es mucho lo que está en juego. Es nuestra alimentación y nuestra vida al final la que está en juego, porque si son 4 actores, digamos, monopólicos, por supuesto van a tener la posibilidad de fijar los precios. Los impuestos o sus intereses tienen ramificación en todo. En la política, en los gobiernos, en la ciencia, en la academia y en las universidades, ¿no? Entonces lo que asistimos en los últimos años, y esto es global, pero tiene su dimensión local también, es una colonización de la universidad pública por parte de estos intereses, ¿no? A través de distintos mecanismos, ¿no? La ley de educación superior, no en vano, nacida en los 90, habilitó toda esta entrada de los capitales a las universidades y sobre todo la formación, ¿no?, de los futuros profesionales por parte de las empresas con proyectos de investigación, con proyectos de extensión, se fueron metiendo de distintas maneras, interviniendo en la currícula, en el diseño curricular, a tal punto que hoy hay una formación claramente dominante. Entonces, el agrónomo medio en todo el país es formado en la Universidad Pública Nacional, sostenida principalmente por los impuestos de todos, para salir a prescribir agrotóxicos, para salir a operar como un, digamos, agente de este modelo agroindustrial dominante, y no visualiza, no imagina, no avisora otro destino posible. La agroecología ni existe en las carreras de agronomía al día de hoy, excepto La Plata, etcétera, ¿no? Si vamos a la nutrición, lo mismo. La nutrición, con presencia muy fuerte de las empresas de la industria alimentaria, las empresas lácteas concretamente también, terminan generando un discurso único, un monocultivo discursivo que hace que el nutricionista medio, la nutricionista medio salga a prescribir ultraprocesados dietéticos para la clase media, y tampoco no vislumbra, no avisora otro destino posible fuera de ese en el que se formó, ¿no? Bueno, y así podemos hablar de distintas profesiones. Es decir, es necesario todo un replanteamiento de cómo estamos concibiendo la educación superior en las universidades públicas. Y en ese marco se inscribe la propuesta y la apuesta también de las cátedras libres. Las cátedras libres de soberanía alimentaria vienen a plantear algo que no es curricular. Vienen a decir, bueno, hay temas que la universidad pública no está abordando, que no los está tratando en la currícula, y es necesario que la universidad los debata. Y no los debate solamente con los estudiantes de tal carrera o de tal universidad, sino que los debate junto con la comunidad. Por eso las cátedras siempre son libres, no curriculares necesariamente, y son abiertas a la comunidad. Porque el debate es darlo hacia el interior de la universidad, que necesita tener esa crítica, necesita tener ese debate, sino también desde la universidad de cara y junto con la sociedad. Y por eso tenemos esas 45 cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, que son espacios que en los distintos territorios proponen esto, dar la discusión sobre qué modelo agroindustrial tenemos y qué otro modelo soñamos, colectivamente queremos construir basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. Se nos vendió la idea en su momento que los transgénicos venían a alimentar al mundo, ¿no? Bueno, bárbaro. Imaginémonos que le dimos un crédito como sociedad, o le dimos una licencia social para que por lo menos nos demostraran que venían a alimentar al mundo. Bueno, 96 hasta acá, ¿qué pasó? ¿Se redujo el hambre del mundo? No. El hambre del mundo no solamente no se redujo, sino que aumentó. Aumentaron otras formas de malnutrición que antes no eran tan prevalentes, sobrepeso y obesidad, que esconde carencias nutricionales, más enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas al modelo productivo y a los objetos comestibles, no alimentos, que este modelo productivo ofrece. Entonces no solamente no vino a solucionar nada de lo que dijo que vino a solucionar, sino que nos generó toda una plétora de nuevos problemas terribles, en virtud de los cuales
nuestra vida, nuestra salud está siendo seriamente perjudicada y donde seriamente nuestras posibilidades de sobrevivir como especie están siendo amenazadas. Y no es chiste, digamos, ¿no? Este modelo dominante es a todas luces insustentable, ¿no? Porque está, digamos, degradando los suelos, está contaminando el agua, está contaminando el aire, está contaminando los suelos también, está destruyendo los bosques como fuente de biodiversidad, destruye la biodiversidad a un ritmo, digamos, desquiciado. El 75% de las especies las hemos cargado en los últimos 100 años. Estamos viviendo en este momento en la 6ª extinción global y estamos siendo parte de ese proceso. El sistema alimentario agroindustrial es responsable de más del 50% de las emisiones de efecto invernadero, responsable del cambio climático, es decir, a todas luces, ¿no? Entonces, primero, cuestionar ese presupuesto, que nosotros decimos es argumento legitimador, ¿no? Te dicen, venimos a alimentar a todo el mundo, a resolver el hambre del mundo, y te dicen, bueno, ahora te dicen, bueno, de acá al 2050 vamos a hacer 9.000 millones. Entonces, cada vez tenemos que producir más para esos 9.000 millones que van a venir de acá al 2050. Bueno, nunca pasó por un tema de disponibilidad o de producción, sino de distribución. Entre un cuarto y un tercio de lo que se produce se echa a perder. O sea, no llega a la boca de quien lo necesita, ¿sí? Y después tenés 1.000 millones de personas hoy que padecen hambre. Sí. Y tenés 2.000 millones de personas que padecen desnutrición crónica. Y después tenés 2.000 millones de personas que padecen sobrepeso y obesidad, que esconde, digamos, una dieta que está hecha solamente a base de, digamos, carbohidratos, grasas y azúcares. O sea, lo que estos monocultivos ofrecen en demasía, ¿no? Entonces, claramente no. Ahora, ¿por qué se sostiene? Por los intereses de los que hablábamos antes. No hay otra razón. Sí. Y esos intereses son tan fuertes que te generan legitimidad social, te generan construcción de legitimidad social. Por ejemplo, las universidades, la ciencia, por ejemplo, los medios. ¿Cómo se financian los medios de comunicación? Con los aportes, la pauta de estas empresas. Entonces, nadie muerde la mano de quien le da de comer. La pauta va a ser o silenciadora respecto a los problemas que genera el modelo o legitimadora, claro, abiertamente legitimadora, pero no va a discutir centralmente estas cosas que, digamos, son muy importantes, pues se nos están yendo las vidas en esto, ¿no? Entonces, la gran pregunta, respondiendo a tu pregunta, es ¿cómo logramos otro equilibrio de fuerzas? Sí. Es decir, ¿cómo hacemos las grandes mayorías ya habiendo atravesado un proceso de conciencia colectiva para organizarnos y para poder lograr otro reequilibrio de fuerza? Porque la discusión central es esa, no es otra. Claro. Entonces, tenemos desafíos en la concientización. No es que todos tenemos plena conciencia de lo que está pasando y de cómo funciona el sistema agroindustrial dominante, claramente no. Entonces, tenemos una gran tarea ahí. Tenemos una tremenda tarea de unión y organización colectiva, ¿no? Porque no vamos a poder revertir esta cosa haciendo vos, yo, nosotros, cuatro. Tenemos que ser millones o cientos de millones los que, fruto de esa conciencia colectiva y esa organización, podamos generar un reequilibrio de fuerza frente a lo que tenemos enfrente, ¿no? Y lo tercero es cómo damos esa disputa de poder. Cómo se da esa disputa de poder para lograr cambiar el modelo agroindustrial y llevarlo a la agroecología, llevarlo a la soberanía alimentaria. Y de todas maneras, esto que parece tan quimérico y tan imposible y tan utópico, ya está teniendo expresiones concretas en todos los territorios, a nivel global y en nuestro país. Es decir, no es que nosotros en la universidad nos juntamos a divagar sobre agroecología. Te puedo mencionar miles de productores hoy en Argentina que hacen agroecología. No es que nos sentamos a divagar las cadenas cortas de comercialización, sino que te puedo mostrar miles de experiencias en el país donde el productor le está llevando su producción directamente al comensal sin pasar por el supermercado o el intermediario clásico, que es el que se lleva gran parte de la tajada. Entonces, no es, con casos concretos, claro, no es una cosa quimérica, digamos, en la universidad, sino que ese otro modelo ya está teniendo expresiones concretas en el territorio. ¿Es dominante? No, claramente no es dominante, pero está haciendo un caminito. Entonces, ahí está, es una puja de poder, es una puja de relación de fuerzas, de relación de poder y de conciencia. Acá no estamos hablando de una revolución armada, sino revolución armada de las conciencias, ¿no? De concebir otros modos de ser y de habitar estos territorios y otra defensa de la naturaleza de la cual nos consideramos parte. Es una batalla vital en la que vamos a dejar hasta las últimas energías, pero tenemos que ser millones.